Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este inicio del 14º Congreso de Centros de Cultura. De entrada, yo tendría estos datos estadísticos que nos dicen que 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 niños son víctimas de violencia sexual en Tanzania, Kenia, Suazilanda y Zimbabue. En Estados Unidos, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 10 niños reportan al menos un incidente de acoso o abuso sexual. Solo 34% de los niños y niñas canadienses víctimas de abuso sexual lo reportan. En 58 países, más de la mitad de los niños son golpeados en su casa o en la escuela. El 66% de los adolescentes argentinos ha sido víctima del bullying. 6 de cada 10 niñas ugandesas reportan ser abusadas por los maestros. 1 de cada 3 niños salvadoreños de primaria reportó haber sido víctimas de robo en un mes. Es 70 veces más probable que un menor latinoamericano sea asesinado que uno de Gran Bretaña. Un niño muere a causa de violencia cada 5 minutos. 75% de las muertes violentas estimadas diariamente ocurren en los países en paz. Y una última nota sobre España. Dice aquí casi el 90% de las menores que abortan van al aborto acompañadas de sus padres. Como vemos, el escenario es un escenario complejo y plantear la evolución de la familia y la sociedad en la modernidad sin duda es una empresa que pudiéramos considerar casi imposible y en 30 minutos mucho menos. Por lo que yo me voy a referir solamente a algunos aspectos que me parece se encuentran en la génesis de las actitudes que las sociedades toman hoy frente a estas nuevas modalidades de familia y a estas nuevas realidades en el comportamiento sexual. Preparando el tema sobre la modernidad, me encontraba con el hecho de que la aportación europea en la Nueva España en lo que se refiere a mujeres que llegaron para forjar una nueva realidad social es muy pequeña, el número de mujeres es muy pequeño y en cambio hubo un fenómeno de relación de los soldados españoles con las mujeres indígenas. Dice Carmen Pomar Martínez en su libro Española en Indias: lo cierto es que las indígenas de América carecían de los prejuicios religiosos que compartían las europeas, circunstancia que multiplicó las situaciones de concubinato y poligamia en América. Y un sociólogo que habla del tema de la crisis de la familia, su libro se llama La crisis de la institución familiar, dice: nuestra sociedad está en un proceso de cambio continuo, el cual se ha acelerado en los últimos años, provocando una crisis en las instituciones tradicionales. La familia es una de las instituciones más afectadas. Los sociólogos se acercan cada vez más a considerar que el final de la modernidad viene acompañado por los ataques a la institución de la familia que dan paso a las nuevas modalidades familiares que se extienden rápidamente por el mundo.
William Wood, sociólogo que ya citamos, ubica el origen de estos cambios en Estados Unidos, en las últimas décadas del siglo XX, y están indirectamente relacionados, dice, con la guerra de Vietnam. Herbert Marcuse, el filósofo de la brecha generacional de los años 60, intuyó los efectos de la guerra sobre los jóvenes en su famoso texto La brecha generacional, que no se queda en las tumultuosas manifestaciones pacifistas ni en el estridente movimiento hippie, sino que crea las condiciones para el fin de la modernidad, del inicio del cambio de épocas que con el nombre de posmodernidad nos está tocando vivir. Todo cambio de época ha sido lo más parecido a un cataclismo que se prolongó por siglos cuando desapareció la antigüedad y nació el medioevo, y que fue un poco más corto con el periodo cuando la humanidad dejó la Edad Media y se sumergió en la modernidad. Los cambios que acompañaron a este último tramo de la historia, es decir, el periodo de la modernidad, estamos hablando del año 1500 al año 2000, los cambios que acompañaron este tramo de la historia afectaron el comportamiento de las familias, mientras al mismo tiempo las ideas de la Ilustración hacían retroceder a las creencias religiosas, sobre todo en el terreno de la educación, apareciendo el modelo de liberalismo igualitario que sirve de base a la sociedad democrática de nuestros días. La modernidad. La mayoría de los historiadores coinciden en proponer el descubrimiento de América como el inicio de la modernidad. Bien decía Carlos Castillo Peraza, es uno de los intelectuales del Partido Acción Nacional, cuando señalaba que el descubrimiento de América podía ser descrito en términos geográficos, y entonces se hablaba siempre del nuevo continente o se hacía referencia a los valores de la cultura y entonces se tenía que hablar del nuevo mundo. Este término tiene connotadas implicaciones que desbordan la perspectiva geográfica, haciendo ver que la historia de esta época tiene sus interpretaciones éticas que nacen todavía de los valores cristianos, que subyacen bajo los argumentos del laicismo que vienen acompañando el agnosticismo. La combinación de la cultura hispánica con las culturas indígenas no fue labor sencilla, de hecho se encuentra todavía inacabada, pero ha producido chispazos geniales, algunos de los cuales se pueden apreciar en la arquitectura, especialmente la religiosa, en la que podemos encontrar en medio de los retablos barrocos, aquí en Puebla tenemos muchos ejemplos, imágenes que reflejan la presencia indígena, lo que da origen, decía Alberto Metol Ferré, uruguayo, a la cultura indiana, que no se reduce a los rasgos indígenas en la arquitectura, porque es un vínculo que se vuelve adherente sobre el que nace el nacionalismo americano, reflejado en el proyecto de la patria criolla. El mestizaje. La mayoría de los europeos que se unieron para emigrar al Nuevo Mundo llegó en lo que parecía una aventura solo para varones. No se animaba a las mujeres a sumarse a la peligrosa vida de los conquistadores. Toda conquista da lugar a violencias y atropellos. La conquista de América no es la excepción. Las protestas de los indígenas frente a las violaciones de las mujeres provocan una enérgica reprimenda de los frailes que pretendieron restaurar el honor de las indígenas con el matrimonio. No se sabe con certeza cuántos españoles que casaron con mujeres indígenas ya estaban casados en España, situación que se dio en todos los territorios conquistados. La llegada de las mujeres europeas, tardía y en pequeña cantidad, al Nuevo Mundo, retornó los condicionamientos del mundo cristiano, pero no pudo modificar la realidad de los concubinatos que se habían generado. La familia tuvo en América su primer desafío, que dejó como resultado la división social de castas
entre los mestizos reconocidos y mestizos abandonados, los que se integraron a ese grupo social conocido en nuestro país como los léperos. Para 1650 había en la Nueva España 3.800.000 habitantes, de los cuales 200.000 eran españoles y criollos, 30.000 negros, 150.000 mestizos, 20.000 mulatos y 3.400.000 indígenas. Las guerras de la modernidad. La Guerra de los 30 años asoló las poblaciones importantes y las aldeas, de tal forma que en la aldea desaparecieron los varones desde los 14 años, quedando solamente las mujeres. Los desertores de los bandos contendientes, católicos austriacos y suecos franceses protestantes, irrumpieron en las poblaciones adueñándose de las mujeres. Al final, como un efecto secundario, se integraron nuevas familias que, a pesar de su origen, pretendieron rescatar los valores y principios de la cultura cristiana. Las guerras napoleónicas aparecen en el escenario de la Revolución Francesa y su líder, Napoleón Bonaparte, hombre admirado y odiado, se convierte en el ejemplo del líder moderno que se dice cristiano, pero se comporta como un pagano, famoso por sus enredos amorosos. Las guerras napoleónicas crearon también una realidad en la que los soldados napoleónicos, alejados por largo tiempo de sus familias, formaron nuevas parejas por un tiempo relativamente corto, mientras se movilizaban hacia las nuevas tierras de conquista. La sociedad europea, desafiada no solo en lo militar, absorbió a las mujeres abandonadas y sus hijos en el marco del nacimiento de la Revolución Industrial, quedando como una herencia no explicitada de poco respeto al ideal familiar de la fidelidad. Las guerras imperiales del siglo XIX, cuando hace su aparición la teoría geopolítica con autores como Ratzel, Mackinder y Mahan, que viene acompañada de los sueños expansionistas, de los nacionalismos triunfantes y los sueños de libertad de los nacionalismos sojuzgados. En Europa, Inglaterra y Francia se crearon los más grandes imperios coloniales, adueñándose en un primer momento de inmensos territorios en Asia y África, y luego en una segunda etapa dominaron los centros neurálgicos geopolíticos desde el punto de vista del comercio, pero también orientados a las perspectivas geoestratégicas. Los ejemplos más claros de esta acción los encontramos en las posesiones británicas de Gibraltar, Suez, Adén, Singapur, Hong Kong, Shanghái, etc. Para llevar a cabo estas conquistas, los europeos formaron ejércitos que se trasladaron desde sus países de origen hasta los lejanos y exóticos territorios. Concluida la etapa militar, se produjeron movimientos migratorios de Europa a las nuevas colonias y los ejércitos conquistadores se convirtieron en ejércitos de ocupación, que una vez más produjeron un mestizaje altamente condenado por los europeos y residentes nativos de cada lugar. Dice Robert Aldrich, mientras las poblaciones indígenas sufrían saqueo de tierras, así como marginación social y económica, los colonizadores prometían un buen gobierno, orden y modernización, sin olvidar las ventajas de la tecnología, la medicina y la educación europeas. Todo intento de los europeos de establecer su orden social y económico en las colonias estuvo respaldado por un ejército. A pesar de la prohibición de intimar a con los conquistados, existieron numerosos casos de familias formadas por soldados europeos con mujeres nativas. Eso habla de una realidad que se pretendía ignorar. Ya Rudyard Kipling, en su libro Kim de la India, menciona un buen número de soldados desertores por motivos sentimentales. Mientras estos acontecimientos históricos tenían lugar, los liberales pusieron a debate la legitimidad del divorcio, que resultaba lógico en el marco de las guerras imperiales,
pero que se convertía en tema de confrontación en países en los que tales experiencias estaban lejos de su realidad. Y así tenemos, por un lado, el fenómeno de las experiencias extramatrimoniales que tienen los que vienen a la migración para conquistar Europa. En segundo lugar, tenemos la difusión cada vez más intensa de las ideas de la Ilustración. Y en tercer lugar, tendríamos la promoción, sobre todo en los países protestantes, de la legislación a favor del divorcio, que sería la primera clave en la que se inicia este gran cambio que estamos percibiendo ahora. Simultáneamente surgía también con una gran fuerza el movimiento feminista del siglo XIX, identificado con el sufragismo, y la propuesta de la ley seca que en el siglo XX, al ser aprobada, dio paso al prohibicionismo. No se puede ignorar el surgimiento de la Cruz Roja creada por Henri Dunant y el servicio de enfermeras militarizado inspirado en Florencia Nightingale, que son la parte positiva de la guerra de Crimea. Pero sin duda las experiencias de la sociedad civil resultaron una fuerza aceleradora de los cambios revolucionarios frente a la familia que comenzaba a operar debilitando los lazos interiores de esta institución. Las guerras del siglo XX. Ponderada como la guerra para acabar con las guerras, la Primera Guerra Mundial descubrió situaciones que desnudaban aspectos engañosos de los conflictos armados. Así, la guerra de trincheras mostraba al mundo la ineptitud y petulancia de los mandos militares, para los que sumar más de 1000 bajas por día solo demostraba la lealtad y el valor de los jóvenes que ellos mandaban. Así, en el conflicto fueron sacrificados los mejores de aquellas generaciones para aplacar la sed de sangre de sus comandantes. Rompiendo las reglas no escritas sobre el comportamiento de los ejércitos en la guerra, se bombardearon ciudades, dañando a los civiles y reduciendo escombros edificios que eran herencia arquitectónica de la Edad Media, insustituibles piezas de arte que fueron destruidas entre la indiferencia y en algún caso con la complacencia de los mandos militares. La Gran Guerra, como fue conocido, tuvo el costo de vidas que nunca se habían visto. En Ypres, fracasado el ataque inglés comandado por el general Haig, se evaluaron los daños: 19.240 muertos, 35.493 heridos, 2.152 desaparecidos. En los días sucesivos, Haig repetirá los ataques con idénticos resultados. Al final, mucha sangre, muchas vidas para nada. Los millones de muertos convirtieron a la Gran Guerra en un factor decisivo para alterar el comportamiento de las familias. Los casos de mujeres que sustituyeron a los varones en los trabajos demostraron que éstas eran más eficientes y generosas que los hombres, abriendo la expectativa de aceptación al trabajo femenino en las grandes empresas. En los escenarios de la guerra, miles de mujeres quedaron solas. Para sobrevivir, ejercieron la prostitución. Estaba también un alto número de mujeres violadas que no querían regresar con sus familias. A esto se le agregaban los contingentes militares que al término del conflicto se mantienen activos como fuerzas de ocupación y que, a pesar de las prohibiciones de no intimar con el enemigo, muy pronto se mezclaron con la sociedad de posguerra, formando efímeros hogares que a la postre, al ser repatriados, tendrían que abandonar. Durante el periodo de la guerra, los nazis llegaron a formar un programa denominado Lebensborn, con el que pretendieron garantizar la perfección biológica del ser humano y educar sin recurrir a la familia en las napolas. Adolfo Hitler decía: quiero jóvenes violentos, altivos, implacables y crueles. El Papa Pío XII escribía al arzobispo von Galen de Münster: rara vez, acaso nunca en la reciente historia de la Iglesia, han estado palpablemente tan unidos estos tres destinos: el de la dignidad humana, el de la familia y el de la Iglesia.
todos ellos amenazados por el nazismo. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría aportaron también experiencias que golpearon al núcleo familiar. Dice el escritor Hans Habe en su libro Amanecer en las ruinas, que describe la posguerra en Alemania en los primeros momentos de la rendición, cuando se estaba reconstruyendo el tejido social de este país, muy bien representado en Berlín, donde el 96% de los inmuebles estaba destruido por los bombardeos. Estados Unidos, Inglaterra y Francia organizaron fuerzas militares de ocupación. Hans Habe reflexiona sobre el impacto que tuvo para los soldados norteamericanos el permanecer tanto tiempo fuera de sus hogares. Nos serviremos del ejemplo de un coronel para ilustrar esta situación. Dice Habe: el coronel, con el grado de capitán en la Primera Guerra Mundial, se olvidó en París que tenía novia que le esperaba en Estados Unidos, se comprometió sentimentalmente con Marguerite, a la que abandonó con un niño al ser repatriado. Ahora el mismo coronel, designado para formar parte de la comandatura en Alemania, esconde las fotografías de su mujer y sus hijos en Estados Unidos y busca para unirse a Helga o a Ilse para formar con ella otro hogar pasajero. Los americanos, ingleses, rusos y japoneses en la Guerra Fría se vieron seducidos al formar fuerzas de ocupación por un escenario muy parecido al del coronel. Los conflictos armados de Corea, Indochina, Vietnam y Afganistán crearon para las generaciones jóvenes el pantano de las drogas y el amor libre, glorificados y promocionados además por el cine y los medios de comunicación, nuevos factores en escena que universalizarán las tentaciones presentándolas como naturales, justificables y hasta deseables. La revolución industrial dará paso a una sociedad deshumanizada cuya existencia estaba condicionada por la miseria y en la que los barrios de trabajadores propiciaron el hacinamiento y la promiscuidad. Hacinamiento y promiscuidad que me parece que en esta reflexión de Michel Quast queda más que bien reflejado. Dice el autor: sé de una habitación donde se mezcla el aliento apestado de 13 personas amontonadas. Sé de una madre que cuelga del techo la mesa y las sillas para poder extender los jergones. Sé que las ratas se acercan a devorar los mendrugos y a morder a los niños. Sé de un borracho que vomita sobre su hija que duerme junto a él. Sé que los hombres se pelean por las mujeres porque 3 matrimonios duermen en el mismo desván. Sé de una jovencita de 16 años que tuvo un hijo con su hermano de 20 años porque no hay más que una sola cama. Sé que la esposa se niega al marido porque no queda sitio en la casa para otro niño. Sé de un niño que agoniza mientras sus padres angustiados se preparan a sepultarlo con los otros 3 hermanitos que ya se les han muerto. La violencia, el cambio de ideas y las nuevas realidades socioeconómicas son, desde mi punto de vista, 3 de los elementos que a mí me parecen fundamentales para entender el ataque que hoy recibe la familia y las propuestas de las, entre comillas, nuevas familias que se están manejando en este momento. Muchas gracias.